Un, dos, tres, probando. ¿Sí me escuchan? Claro que sí, profe. ¿Si alcanzamos a escuchar algo o qué? Porque me sacó esta vaina y no me queda dejar entrar. El video quedó mucho. Pero espere un momentico ahí ya que ya estoy tratando de compartirle la otra partecita ahí. ¿Sí vieron hasta cuando le mataron la vaca o no? Cuente a ver. No, profe, no se cortó. No, profe, eso se cortó feo y quedamos a mitad. Tengo que lo vuelva a poner. No, no, pero le digo, ¿no se dieron cuenta cuando mataron la vaca? No, Espera, señor. espera, a ver, tranquilo, no se estrese. Ah, lástima con este muchacho, yo creo que aparecen 50.000. Aquí está esa vaca que está más flaca que un coño. ¿Ya están viendo mi? Sí, profe, ya sé. ¿Ya alcanzaron a ver esta figura? No, señor. Se detuvo ante la casa más pobre y ruinosa. ¿Es así? No, profe, más atrás. No sé que mientras comienza más bien empecemos desde allá. De esta metáfora, quiero que escuches la trágica historia de la vaca. Ahí estamos bien, ¿está escuchando bien? Sí, Sí, profe. profe. Señor, señor. Hola, que no sé minutico, pero es que necesito. Y pienses en las aplicaciones que pueda tener en tu propia vida. La historia cuenta que en cierta ocasión un viejo maestro deseaba enseñarle a uno de sus discípulos los secretos para vivir una vida próspera y feliz. Y sabiendo los muchos obstáculos y dificultades que enfrentan las personas en esa búsqueda por la felicidad, él pensó que la primera lección debía ser entender la razón por la cual muchas personas viven atadas a una vida de conformismo y mediocridad. Después de todo, muchos hombres y mujeres parecen incapaces de sobreponerse a los obstáculos que les impiden alcanzar el éxito y terminan viviendo vidas apenas tolerables. El maestro sabía que para que el joven pudiera entender esta importante lección, debía ver por sí mismo qué sucede cuando permitimos que la mediocridad gobierne nuestra vida. Así que el maestro decidió que aquella tarde saldrían en busca del poblado más pobre de aquella provincia, y una vez allí se dispondrían a buscar la casa más pobre de todas, y allí ellos pasarían la noche. Y después de mucho caminar, los dos hombres llegaron a las afueras del pueblo, y allí, en la parte más alejada de un pequeño caserío, el joven se detuvo ante la casa más pobre y ruinosa que había visto hasta entonces. Aquella casucha medio derrumbarse, sin duda alguna pertenecía a la familia más pobre de aquel vecindario. Sus paredes se sostenían de milagro, aunque amenazaban con venirse abajo en cualquier momento, y el improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes. La basura y los desperdicios se acumulaban por todos los lados, dándole un aspecto aún más decaído al lugar. Y lo más increíble era que en aquella casucha de apenas 10 metros cuadrados vivían 8 personas. Sus miradas tristes y sus cabezas bajas y sus ropas sucias y viejas eran señal de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino que también había encontrado albergue en su interior. Sin embargo, en medio de este estado de penuria y pobreza total, la familia contaba con una posesión sorprendente bajo tales circunstancias. Eran dueños de una vaca. Y aunque el animal no era gran cosa, como era su única posesión, no era de extrañar que la vida de aquella familia girara en torno al animal. Hay que darle de comer a la vaca, asegúrese que la vaca ha bebido suficiente agua, vaya y amarre la vaca, es hora de ordeñar la vaca. En fin, la vaca jugaba un papel de gran prominencia en la vida diaria de aquella familia, a pesar que la escasa leche que producía a duras penas era suficiente alimento para sobrevivir. No obstante, la vaca parecía servir un propósito mucho mayor. Era lo único que los separaba de la miseria total. Y en un lugar donde el infortunio y la escasez eran el pan de cada día, su vaca los hacía sentir que no estaban tan mal, porque sus vecinos eran igual de pobres, pero ellos no tenían vaca.
Así que ellos pensaban, no podemos quejarnos, porque después de todo, pues tenemos nuestra vaca. Y allí, en medio de la suciedad y el desorden, el maestro y su discípulo pasaron la noche. Al día siguiente, muy temprano, asegurándose de que no fueran a despertar a nadie, los dos viajeros se dispusieron a continuar su camino. El joven no estaba seguro de haber aprendido la lección que su maestro había querido enseñarle. Sin embargo, antes de emprender la marcha, el anciano maestro le dijo en voz baja, «Es hora de que aprendas la lección que vinimos a aprender». Después de todo, lo único que el joven había visto durante su estancia eran los resultados de una vida de conformismo y mediocridad, pero aún no estaba claro qué había llevado a esta familia a tal estado de abandono, y esa era la verdadera lección. Lentamente el anciano caminó en dirección al lugar donde se encontraba atado el animal a no más de 50 metros de distancia de la casa, y allí, ante la incrédula mirada del joven, y sin que éste pudiera hacer absolutamente nada para evitarlo, el anciano sacó una daga que llevaba en su bolsa y con un rápido y certero movimiento proporcionó al animal una herida mortal que ocasionó que se derrumbara instantáneamente y sin hacer mayor ruido. El joven no podía creer lo que acababa de ocurrir. «¿Pero qué has hecho, maestro? ¿Qué lección es esta que para aprenderla requiere dejar a una familia en la ruina total? ¿Cómo has podido matar a esta pobre vaca que era su única posesión? ¿Qué va a suceder con ellos ahora?» Sin inmutarse ante la preocupación y la angustia de su joven discípulo, y sin hacer caso de sus interrogantes, el anciano se dispuso a continuar su marcha dejando atrás esa macabra escena. El estudiante no podía dejar de pensar que sus acciones habían condenado a muerte a aquella familia. ¿Qué otra suerte podía correr tras haber perdido su única posesión, su única fuente de sustento? La historia cuenta que un año más tarde, el maestro llamó al joven discípulo y le sugirió retornar nuevamente a ver qué había ocurrido con la familia. La sola mención del episodio fue suficiente para despertar en el joven el recuerdo del papel que él había jugado en la suerte de aquella pobre gente. ¿Qué les habría ocurrido? ¿Sobrevivieron el duro golpe? ¿Pudieron empezar una nueva vida? ¿Cómo los encararía después de lo sucedido? Así que a regañadientes el joven emprendió el regreso a aquel lugar y después de varios días los dos viajeros llegaron nuevamente al caserío. Pero por más esfuerzo que hicieron, no lograron localizar la humilde vivienda. El lugar parecía ser el mismo, pero donde un año atrás se encontraba la escuálida casucha, ahora se levantaba una casa grande que aparentemente había sido construida recientemente. Lo primero que cruzó por la mente del joven fue el presentimiento de que la muerte de la vaca hubiera sido un golpe demasiado duro para aquella pobre familia. A lo mejor se habían visto obligados a abandonar aquel lugar y una nueva familia con mayores posesiones se había adueñado del lugar y había construido una mejor vivienda. Todo esto pasaba por la mente del joven mientras se debatía entre acercarse a la nueva vivienda a indagar por la suerte de la familia o continuar su viaje y así evitar la confirmación de sus peores sospechas. ¿Cuál no sería su sorpresa cuando del interior de la casa vio salir al mismo hombre que un año atrás les había dado posada? Al principio el joven no pareció reconocerlo, pero después de unos minutos confirmó que efectivamente se trataba de la misma persona. El joven no podía creer lo que veía. Sus ojos brillaban, vestía ropas limpias, estaba aseado, y su sonrisa y actitud eran muestras de que algo había sucedido. «¿Pero cómo es posible?», le preguntó. «¿Qué sucedió durante este tiempo? Hace un año, durante nuestra visita, fuimos testigos de la inmensa pobreza en la que ustedes se encontraban. ¿Qué ocurrió durante este tiempo para que todo cambiara?». El hombre, ignorante de que el joven y su maestro habían sido los responsables por la muerte de su vaca, los invitó nuevamente a su casa y les contó cómo, coincidencialmente, el mismo día de su partida, algún maleante, envidioso de su escasa fortuna, había degollado salvajemente al pobre animal. Y luego continuó: «Debo confesar que nuestra primera reacción ante la muerte de la vaca fue una de desesperación y angustia. Por mucho tiempo, la pobre leche que producía la vaca había sido nuestra única fuente de sustento. En realidad, ella era lo único que nos separaba de la miseria total. Sin embargo, poco después de aquel trágico día nos dimos cuenta que a menos que hiciéramos algo rápidamente, muy probablemente nuestra propia vida estaría en peligro».
Necesitábamos buscar otras fuentes de alimento para nuestros hijos, así que limpiamos el patio de la parte de atrás de la casucha, conseguimos unas semillas y sembramos algunas hortalizas y legumbres para alimentarnos. Después de algún tiempo nos dimos cuenta que la improvisada granja producía mucho más de lo que necesitábamos para nuestro propio sustento, así que decidimos venderle algunos vegetales que nos sobraban a nuestros vecinos, y con esa ganancia compramos más semillas. Poco después vimos que el sobrante de la cosecha alcanzaba para venderlo en el mercado del pueblo. Y de repente sucedió. Por primera vez en nuestra vida tuvimos el dinero suficiente para comprar mejores vestimentas y arreglar nuestra casa. De esta manera, poco a poco, este año nos ha traído una vida nueva. Es como si la trágica muerte de nuestra vaca hubiera abierto las puertas de una nueva vida. Y el joven escuchaba atónito el increíble relato. Finalmente logró entender la lección que su sabio maestro quería enseñarle. Era obvio que la muerte del animal no había sido el final de aquella familia, sino por el contrario, había sido el principio de una nueva vida y de mayores oportunidades. El maestro, que había permanecido en silencio escuchando el fascinante relato del hombre, llamó al joven a un lado y le dijo en voz baja: «Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú crees que si esta familia aún tuviera su vaca, habría alcanzado todo esto que ha logrado durante este año?» El joven lo pensó por un momento y luego respondió: «Seguramente no. ¿Sí ves? La vaca, además de ser su única posesión, era también la cadena que los mantenía atados a una vida de conformismo y mediocridad. Cuando ya no pudieron contar más con la falsa seguridad que les daba sentirse dueños de algo, así solo fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más. Tuvieron que aprender a ver más allá de sus circunstancias presentes. Y la más importante lección es que la vaca, que sus vecinos veían como una bendición, les daba la sensación de no estar en la pobreza total, cuando en verdad vivían en medio de la miseria». ¿Alguno ha leído ese libro, sí o no? Cuénteme la verdad. No, señor. No, profe, no. Interesante, ¿no? Sí, profe. Si uno mira, de pronto si uno lo lleva a la vida laboral, a veces también nosotros tenemos ese problemita, ¿no? Que nos sentimos muy seguros donde estamos y de pronto quedamos, nos echan o alguna cosa y no sabemos qué hacer, ¿sí o no? Entonces ahí les dejo ese mensaje para que lo analicen. Muy bien. Ojo a lo siguiente, si quieren activen la campanita, como dice por ahí activen las campanitas. Allá en la sección, mire, ubiquen la sección 11. En la sección 11 están los libros auxiliares, ahí se los copié. ¿Sí lo alcanzan a ver o no? ¿Listo? Sí, Usted me profe. dice, Kelly, que está, que la veo así como toda preocupada. Cuéntame. Sección 11 están los libros auxiliares. En la sección 12, ¿listo? Está el libro diario, columnario, y en la sección 13 vamos a encontrar el libro mayor y balance. ¿Listo? Sí, profe. Entonces, ¿cuál es la idea? Pues comparto. La idea entonces es que los peguemos, ¿cierto? Le comparto aquí nuevamente. Compartir y aquí está. Y aquí lo tenemos. ¿Qué pantalla? Se ahorró su profe. Hermano, si carga bien o si no, ¿qué sirve? Es pesadito ese hecho, pero bueno. ¿Mejoró o sigo igual? No mejoró. Ok. Entonces les decía, mira, aquí en la parte inferior tenemos libro auxiliar, libro diario y libro mayor y balance, ¿correcto? Sí, señor.
Muy bien. Para el lunes solamente vamos a trabajar el libro diario para que no lloren tanto, que no sé si no dejarle mucho trabajo y que no sé qué, que tienen que hacer, que no les dé hoy tiempo ni ir a misa. ¿Listo? Recuerden que los libros auxiliares, básicamente, ¿cierto? Nosotros hacemos los libros auxiliares dependiendo del tamaño de la empresa, ¿cierto? Y obviamente tendríamos que mirar los registros. Nosotros debemos hacer libros auxiliares de todas las subcuentas o como su nombre lo indica, o auxiliares, ¿cierto? Pero nosotros aquí solamente vamos a hacer la caja general, ¿correcto? Y la del Bancolombia. Pero claro que ustedes ahí van a tener varias hojas. Mire, yo tengo en este caso, por ejemplo, Bancolombia. Este bicho no es. Tengo por acá más, mire, por acá tendré, por ejemplo, la de socios. Tengo por acá la de equipo de computación y comunicación. ¿Sí están viendo mi pantalla o como cuando muevo se pone como borroso? No, profe, sí se ve bien. ¿Sí bien? Ok, ahí tengo, mire, por ejemplo, la 1528, pero aquí entonces 1528 tendría que tener la 05, solamente la tengo ya. Es para que se den cuenta, pues que yo tengo que hacer todos los auxiliares que tenga que mover, que necesite registrar en un momento determinado, por ejemplo, retención en la fuente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ese formatico se los dejo ahí porque de pronto les puede servir mucho. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, señor. Y entonces nosotros vamos a, tal como hicieron, póngame cuidado, tal como hicieron, después de que peguen la hojita aquí del libro, de estos 3 libros, pegan los 3 libros, ¿cierto? El auxiliar, el libro diario columnario, el libro mayor y balances. Pero apenas tengan este libro diario, entonces ustedes saben, caja general, entonces van a traerlo tal cual hicieron con el balance de comprobación, trae los datos. Mire que, por ejemplo, me ubico aquí, ¿cierto? Y ahí dice más punto 1 L15, me ubico aquí y me dice más punto 1 P12, ¿correcto? Ya les había dicho que esto es 0, no hay problema, pero me voy para este lado. Ahí los puedo ir trabajando dependiendo de lo que esté haciendo en este momento. Mira, aquí dijo, por ejemplo, más punto 12 14, ¿sí? Más punto 12 G11, etcétera, etcétera. La idea es traerlos para que también cualquier cambio que hagamos en una hoja de estas, pues automáticamente nos alimente la otra información. ¿Estamos claros? Sí, profe. Listo, eso hay para que hagámosle primero el libro auxiliar. Este libro auxiliar, y vuelvo, repito, estas 2 nomás. Obviamente vamos a trabajar también con el libro diario columnario, veré que está igual a ustedes. Luego hablamos de unas cuentas del libro mayor para que les quede claro por qué se utilizan esos libros y cuál es la razón de ser como tal. ¿Estamos? Sí, profe. Voy a dejar de compartir aquí. Y entonces tenemos lo siguiente, miren, muchachos. En una contabilidad, esos son los famosos, yo creo que ayer les hice la pregunta, ayer o antier, les decía que si ustedes ya habían hablado de los libros y que los mencionaron, pero de pronto no los habían trabajado, ¿correcto? Entonces la idea es que miremos que cada libro de esos nos va a dar un dato que nos va a servir en un momento determinado. Por ejemplo, no sé si hicieron hoja de trabajo o no. ¿Sí hicieron hoja de trabajo? ¿Sí me escucharon bien o no? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno, entonces con esa no me desgasto tanto. Oh, Sí, no. Entonces, pero también sería vamos a bueno hacer... recordar. Entrecortado. ¿Cómo? Un poquito entrecortado, se le iba como trabajando. No, hermano, pero esto me compren un internet que sirva, no. Digo, ¿me entiendes? No, puede ser que esté fallando el internet, no hay problema. ¿Listo? Pero la idea es, vuelvo y repito, ¿cierto? Que ustedes ahí comiencen a manejar la información y que se den cuenta que todo es algo que tiene que continuar, ¿cierto? Es que cuando uno habla de la continuidad o del principio de la continuidad del negocio en marcha, para que, como lo hablan las normas internacionales. Se supone que usted hace un negocio y es para seguirlo, ¿no? No es que, no, este año no funcionó, este mes no funcionó, entonces al otro estaba vendiendo, ¿cómo se llama eso? Buñuelos. No, eso no funcionó, entonces en el otro mes que hace, cierra eso de buñuelos y comienza a hacer empanadas. Eso no tiene sentido, ¿cierto? Hay que ir mirando para dar ese principio de el negocio en marcha. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí o alguna pregunta para qué es lo que tienen que hacer con ese bicho?
Profe, entonces solo caja y banco, ¿sí? Y vamos a hacer solo caja y bancos para que ya después, ¿cuál es la idea? Que recuerden eso, cómo se hace y ya después ustedes, la idea es que van haciendo su formatico, ya después lo pueden manejar de una forma mejor, ¿correcto? Con respecto a la nómina que me había hablado también Jack, que ayer no la alcanzamos a abrir, pero les quito 5 minuticos ahí más, no importa, o 3 minuticos, como para mostrarles cuál es ¿se acuerdan que yo les había dicho que yo tenía un formato en Excel, que de pronto ustedes lo puedan habilitar y les podría servir? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí, señor. Ah, bueno, entonces espera un momentico acá, se las trato de ubicar acá, que ayer no nos la dejó abrir allá, pero, aquí la trataremos de abrir. La tengo acá. ¿Qué se hizo? Entonces, Universitaria de Colombia, viene aquí archivos de clase, viene el año 22 de mi primer semestre. Y tenemos este módulo y es contabilidad 3. Profe, una pregunta para trasladar esa información desde los comprobantes. ¿Toca darle más? Sí, Y correcto. Entonces le dije más tal. Entonces usted, dependiendo de lo que... Espera un momentico. ¿Sí me está escuchando? Sí, profe, sí. Ok, entonces dependiendo, si por ejemplo, en el primer caso que dijimos más punto 2G11, por decir algo, y no hay más, no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces vas arrastrando toda la información uno a uno. Ok, y si uno no lo hace así, profe, es más complicado, ¿cierto? No, lo que pasa es que si no lo hace así tendrá que repetir mucho trabajo. Y Ah, la ok. idea es que no repita trabajo, ¿sí me hago entender? Sí, profe. Pero pues hay que puede decir, no, yo copio esa cuestión, entonces usted comienza después a tirar calculadora, yo creo que no tiene sentido. Pero pues, ahí sí como dicen eso, pues no van a decir, no, es que profe no lo deja pensar a uno, ¿sí me entiende? Entonces, lo hacemos así. Ok. Vale, profe, listo. Espera aquí. Este archivito es un poquito pesado y es que a veces ni lo quiere mostrar. Qué cosa tan irregular. Claro, de hecho, ya la vamos a mostrar aquí así como está este pedazo, para que por lo menos se lleve la idea acá. A compartir pantalla y aquí lo tenemos. Nómina. ¿Ya están viendo la pantalla? Ya, profe. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, mire, aquí ya le hago muchos cambios a esto porque pues igual observen que aquí tenemos, si ustedes ven aquí yo tengo una cantidad de celdas ocultas, correcto, vamos a ver si las dejamos mostrar, que se demora un poquito por lo que comienza también ese, y vamos a decirle que mostrar. Ya. ¿La están viendo bien o se les puso borroso? Ahí se ve bien, profe. Ok, entonces miren, aquí tengo, por ejemplo, tenemos la cédula, tenemos bueno, el número consecutivo que tiene cada empleado. En esta F que está aquí oculta está el cargo del empleado. Por ejemplo, miren que aquí en este es un técnico. Si ya alcanzan a ver aquí arribita que dice técnico. Aquí tiene el otro que es director de laboratorio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y obviamente aquí, digamos, en esta está hecha para pagar por quincena. Entonces, ustedes va a encontrar aquí pago o nómina y prestaciones sociales, quincena primera del mes de agosto. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los valores, ¿cierto? ¿Cuánto le pago acá? Entonces,
el sueldo mensual son 900, pero como trabaja 15 días, pues da la mitad y eso es lo que tiene por acá. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Listo? Bueno, aquí en términos generales, ¿no? Aquí encontramos esto, es todo lo que son los devengados, todo esto, mire, devengados. Y por acá encontramos lo que son las deducciones. Mire las deducciones. ¿Ok? Aquí. ¿Se está viendo ya o, no, o ya se me olvidó? Sí, señor. Ah, bueno. Y aquí entonces vamos a encontrar el neto. Entonces por acá traté de hacerles, creo que por aquí les... bueno, ahí miramos entonces y pues metemos unas horas extras y os les recuerdo eso. ¿Les parece? Entonces tenemos las Vale, profe. deducciones y aquí tenemos lo que son los aportes. Mira, aquí están deducciones y por acá tenemos los aportes para fiscales. Entonces tenemos el ISBF, el SENA, la caja de compensación y sigo por acá buscando. Entonces ya hablamos de lo que son las provisiones. Todo esto son provisiones. ¿Se acuerdan que hablamos que se deben hacer provisiones? Y ahí creo que le sacaron una pregunta en el parcial, hablando de las provisiones, ¿cierto? Porque yo ya sé que tengo que pagar esto, pues lo provisiono. Que tengo que pagar cesantías, ¿sí ven? Lo provisiono y obviamente pues esto tiene una cantidad de formulitas ahí que para que ustedes lo puedan, mejor dicho. Yo siempre digo a la persona, si a usted le sirve ese modelito, lo baja este y lo copia con nuestro nombre y lo trabaja. ¿Estamos ahí? Hola, me conteste nomás porque digo. Sí, profe. Profe, ¿sí está en la plataforma? No. No, ni lo puedo subir porque eso es autoría mía, muchachos. Entonces eso se Ok. los voy a dar, se los voy a entregar a ustedes allá de pronto en el salón o alguna vaina hacemos para que lo tengan. O se los envía al correo cada uno y listo. ¿Listo? Entonces pego, Listo, profe. hay que respetar Bueno, derechos profe. de autor. Mire lo que aparece aquí abajito, ¿sí? Ahora, esta es toda la nómina y vamos a trabajarlo con esto. Y aquí encontramos el comprobante de nómina. ¿Sí lo están viendo? Mire, todo esto es el comprobante de nómina que está extractado. Por eso les digo que eso es autoría mía. Entonces eso hay que pues trabajarlo un poquito para poder sacar. Entonces aquí tenemos todos los datos, ¿cierto? Y cuánto me vale la nómina. ¿Hasta ahí? Por aquí ya encuentro lo que son los aportes a salud. Entonces, mire, también está formulado, ¿cierto? Tenemos a Unimec con pensiones, Famisanar, lo que sea. Y si todos esos muñecos estaban en Café Salud, entonces fíjese que eso también tiene una formulación para que todos estén representados en Café Salud. ¿Ok? Aquí tenemos pensión, uno a uno, vea, uno a uno. Tenemos el ARP, que ahora es ARL, ¿cierto? La famosa ARL es cambiarle a ella, yo no tengo problema. Los aportes para fiscales de cada uno, ¿cierto? Y eso es interesante porque aquí tengo el volante de la primera quincena, mire. Entonces también le saca a usted el volante de la primera quincena. Ahí está también por muñeco, ¿listo? Anchico, entonces TV, nómina tan, entonces ven aquí, Bogotá, lo que sea, ¿cierto? Y el valor, ¿cierto? Total de vengado, los descuentos y el neto pagar. ¿Listo? Lo mismo tenemos para acá, el volante para la segunda quincena. El reporte, el reporte al banco cuando nosotros tenemos que, pues de pronto pagamos a través del banco, entonces también va empleado por empleado y tenemos un reporte administrativo. Este reporte administrativo lo utilizo en el caso de poder saber en un momento determinado, ¿cierto? Cuánto en realidad es lo que me cuesta la nómina, ¿se acuerda? Si uno mira la nómina, son solamente los sueldos que se pagan, también tengo que tener en cuenta, ¿cierto? Las prestaciones sociales, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto tenemos provisionado de tal persona o cuánto provisionamos en el mes? Y aquí es en el caso de pronto que haga algún pago parcial o alguna cosa, también lo tengo formuladito para este lado. ¿Estamos ahí o no? Entonces, fíjense en que básicamente aquí lo que estoy utilizando también es que desde aquí parto para comenzar a hacer todo este trabajo. ¿Estamos ahí o no? Sí, profe. Listo. Entonces, pues la idea es que hagamos unas cosas que les sirva de una vez para todos, porque pues igual ahí, entonces para hacer una nómina ahí ¿cómo se llama eso? Con 3 registros, pues yo considero que no se justifican. Vamos trabajando sobre edad. ¿Cómo la ven? Jack, ¿qué es el más interesado? Cuéntame. No, profe, listo, sí. Lo va a enviar por el correo. Yo creo que se los envío más bien con el correo, pero eso sí, me van a uno, dos, tres, me respetan los derechos de autor. Vamos a poder acuadrarlo obviamente con nuestra empresa para que ustedes lo tengan. A mí me parece que hay unos que de pronto tienen
de pronto tienen un negocito, una fábrica de empanada o alguna idea, de pronto eso les puede servir, ¿cierto? Entonces, la idea es que yo se los envío, es que lo estaba pensando mejor, póngale pues cuidado, que lo trabajemos allá en la universidad, porque ya ahí hay cosas para que les tengo que explicar antes de que se lo tiren. Digo, ¿cierto? Para que tengan cuidado. Y la idea es decir allá por qué hacemos esto y por qué hacemos esto y cómo ustedes pueden hacer. Me parece que es mejor. Como el miércoles y el jueves estamos ahí, yo creo que es mejor. Yo se los entrego entonces para que se lleven una USB o alguna cosa mejor. Porque a veces por lo pesado, sí vieron todo lo que es, ¿no? No alcanza a pasar. ¿Listo? ¿Estamos claros? Listo, profe. Sí, mejor hagámoslo así. Entonces, así como yo me comprometo, si Dios quiere y no me muero antes, no, porque uno no sabe. Nos vemos, digamos, el día de miércoles. Yo lo llevo y trabajamos sobre eso y pues lunes y martes trabajamos en otra cosa. ¿Estamos claros? Listo, profe. Listo. Por favor, activen la campanita ahí para que queden en la foto porque ya no les quedan sino 2 minutos para ir al baño. Ay, fue madre, no me di cuenta. ¿Listo? Para que le puedan conectar al otro profe. ¿Estamos? Bueno, entonces un excelente fin de semana, que dejen ese mal genio. Lo mismo les deseo por si la mosca, porque uno no sabe. ¿Listo? Y que descansen. Vale, profe, muchísimas Vemos, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Con mucho gusto. Vamos a tratar de subir esa información así, si me deja subirla aquí rapidito y se la subo ahora más tardecito para que la miren también, la grabación de hoy. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Dios me los Listo, bendiga. profe, gracias. Con Buen fin de gusto. semana igual. Chao, un buen fin de semana.